Paola Cabezas es una de las asambleístas más destacadas del bloque mayoritario que tiene la legislatura, la Revolución Ciudadana, y está con nosotros como primera invitada en esta jornada. Magíster Cabezas, buenos días, bienvenida, así amaneció. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Saludos a todos quienes comparten la mesa que se amaneció y a quienes nos pueden ver y escuchar. Se profundiza, asambleísta Cabezas, la pugna entre el legislativo y el gobierno cuando escuchamos declaraciones de parte del oficialismo como el hecho de que existe o pudiese existir un pacto antigobierno al interior de la Asamblea. Carlos, hay una evidente precampaña. Aquí no nos vamos a hacer los locos ni vamos a mirar hacia otro lado. Hay una precampaña, el presidente tiene una necesidad de poder mejorar sus números frente a una posible reelección y en estas lógicas que a veces los asesores políticos buscan para impulsar o mejorar la imagen de sus candidatos, pues necesitas un antagónico. Y ese antagónico termina siendo en este momento la Asamblea Nacional, porque todos los dardos apuntan a la Asamblea Nacional. Y creo que es importante hacer una retrospectiva, porque a veces nos quedamos en los elementos de la coyuntura y no analizamos que aquí ha existido una metamorfosis del presidente que llegó hace 7 meses, un hombre conciliador que creería yo que ganó un poco las elecciones por eso, se puso un poco al centro, nada de extremos, yo no soy anticorreísta, yo soy pro Ecuador, soy un hombre que voy a propiciar la unidad y muestra de ello justamente fueron los iniciales acuerdos legislativos para la conformación de la Asamblea Nacional, las autoridades, y creo que más allá de haber tenido diferencias ideológicas en muchos de los proyectos económicos urgentes que el presidente presentó, nosotros tuvimos la apertura y el pragmatismo de entender que quien había ganado las elecciones era el señor Noboa y que necesitaba viabilidad para gobernar. Entonces, ¿cómo en 7 meses cambia y muta tanto? ¿Cómo en 7 meses, hace 7 meses, no era malo votar con él, haber, digamos, establecido un acuerdo legislativo para ciertas leyes y ahora que sencillamente decidimos no, porque la Asamblea no es un apéndice de Carondelet, porque la Asamblea no es el patio trasero de una persona engreída que cree que puede maltratar y que puede sobre todo, incumplir acuerdos específicos. Entonces, es normal que en política estas cosas se den. Ya no, sencillamente ya no. Y ahora resulta que los mismos que votábamos con él, ahora somos satanizados porque decidimos ya no votar con él. No hay tal pacto, tal acuerdo. Quienes hacen seguimiento de, obviamente, del quehacer legislativo saben perfectamente que hay cosas coyunturales que permiten que los bloques legislativos se junten para votar en cosas en las que coincidimos. Y en Entonces, otras, asambleísta Cabezas, para poder ir un poco más al grano, porque usted es una persona también frontal y valoramos eso, ¿en qué momento se rompe el asunto? Porque no fue desde el inicio y usted lo ha recapitulado muy bien. Estamos hablando, digamos que desde hace unas semanas, por contar un par de meses, donde todo se empezó a resquebrajar. Cuéntenos usted, usted que está allí adentro, donde las cosas funcionan y suceden, ¿en qué momento considera se rompió todo? ¿O por qué? ¿sabe cuándo se empezó a desmejorar esto, Carlos? En el momento que el presidente empezó a cambiar en cuanto a su política económica. Creo que todos los que están en la mesa coinciden que el presidente dijo que no iba a elevar impuestos, el presidente dijo que no iba a tocar los temas laborales, el presidente de la República empezó a cambiar esas posiciones que para nosotros sí eran O sea, en el momento en importantes. que ustedes, junto con los En bloques el que momento que el votaron, presidente, dijeron no a estas propuestas presidenciales. Allí exactamente, se fregó es todo. allí donde se empezó a tener ya distanciamiento con el Ejecutivo. El tema de los acercamientos con el Fondo Monetario Internacional y la imposición del Fondo Monetario Internacional a, a muchas propuestas de ley que veíamos que eran primero antipopulares en una condición de contracción económica en el país. Nosotros fuimos los primeros que empezamos a alertar de la posibilidad del incremento de los combustibles porque ya había un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para que eso pase. Y obviamente en la consulta popular usted puede ver reflejadas las dos preguntas que perdieron, que así nos encantaría que como estaban muy preocupados porque la ley para que se incrementen las penas, que sí, eso fue una decisión del pueblo ecuatoriano que así sea, las otras dos preguntas en donde el pueblo ecuatoriano dijo no al arbitraje internacional y no al trabajo por horas, también las podamos regular y normar y que se voten con la mayoría de todos los legisladores. Estamos hablando en Así Amaneció con la asambleísta Paola Cabezas, miembro
asambleísta nacional, miembro muy importante del bloque más grande que tiene la legislatura, que es la Revolución Ciudadana, a propósito de las discrepancias que hay entre la Asamblea y el gobierno del presidente Noboa. Magíster Cabezas, Vicente Andrés Tallano, nuestro panelista de este día miércoles, tiene una consulta para usted. Buenos días, asambleísta. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es la agenda que tiene en este momento, la agenda legislativa que marca la Revolución Ciudadana de cara a terminar este periodo legislativo? Sabemos que han tenido, digamos, todos estos encuentros desafortunados con el oficialismo, que esperamos nosotros como ciudadanos, pues de una u otra manera, se puedan resolver lo antes posible para poder solventar pues los problemas urgentes del Ecuador. ¿Cuál es esa agenda de la Revolución Ciudadana de cara al cierre de este periodo legislativo? Y sentí que bueno que haga esa consulta, porque más allá que sea la agenda de la Revolución Ciudadana, porque usted recuerde que nosotros aprobamos una agenda parlamentaria antes de iniciar las actividades legislativas, hemos aprobado 25 leyes, y eso no lo dice nadie. En tiempo récord hemos aprobado 25 leyes, leyes que en ocasiones han sido aprobadas con la mayoría del Parlamento, leyes que han sido importantes y fundamentales y que si, bueno, ya no las usa el presidente de la República, ya en ese caso eso queda en la cancha del Ejecutivo. Pero todo lo que el Ejecutivo ha necesitado aparentemente para gobernar, lo hemos podido aprobar. Justamente el mandato de la ciudadanía en cuanto a la consulta popular ha sido aprobado. Lo otro ya está en la cancha del presidente de la República. Todos sabemos que si bien las leyes o el incremento de penas puede ser un instrumento, no es todo. Y se necesita un plan, se necesitan recursos, se necesitan otros elementos que no necesariamente pasan por la Asamblea Nacional. Más que una agenda de la Revolución Ciudadana, yo creo que hay que pensar en una agenda institucional. Hace un momento escuchaba, no sé si al director de El Espacio, diciendo que le preocupaba un poco la comunicación del presidente Cronfle frente a la disputa que existe con el Ejecutivo. Ahí yo, en mi deformación profesional, yo creo que a veces toca comunicar en los códigos el que envía los mensajes. El presidente de la República hace mucho uso de TikTok y creo que ahí le va muy bien. Y obviamente hay una comunicación un poco líquida y que fluye un poco más. Entonces, yo no veo desatinado el hecho que el presidente de la Asamblea, más allá que sea una posición de su bloque, él está tomando una posición institucional que es necesaria. Acá no estamos pensando en bloques, estamos pensando en la institución. Y cuando tomamos decisiones lo hacemos en el marco de la institución. Yo presido una comisión en donde hoy estamos tratando temas muy importantes, como por ejemplo las reformas a la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Hoy aprobaremos el informe para primer debate porque esta ley va concatenada con otras normas que ya se aprobaron en el marco justamente de la consulta popular, en donde se pedía que se conformaran juzgados especializados en materia constitucional. Entonces, nosotros estamos haciendo el trabajo que estamos aprobando o estamos trabajando en las otras reformas que también son muy importantes y fundamentales porque es la primera vez luego de aprobada esta ley que va a sufrir una reforma. Entonces, imagínense, esas cosas no se cuentan que hoy, por ejemplo, abocamos conocimiento del proyecto de ley para regular la consulta prelegislativa libre e informada, la consulta popular y consulta ambiental, que son elementos fundamentales que también se necesitan en este momento. Asambleísta, Priscila Jacome le saluda. Usted habla justamente de esta labor que tienen en la Asamblea, pero al mismo tiempo la aceptación que tiene esta frente a los ciudadanos bordea el 15%. ¿Cómo ustedes como asambleístas reciben esta percepción de los ciudadanos? Mira, el Parlamento y en los parlamentos del mundo no necesariamente gozan de la mejor, digamos, de la mejor aceptación. Sí, es una institución que tiene que luchar todos los días para poder quizás lograr permear ante la ciudadanía, porque no son los que hacen obras, no son los que toman decisiones sobre los recursos. La Asamblea es un espacio muy politizado y muestra de ello es que justamente hay esta estrategia del presidente de la República para utilizar a la Asamblea como su antagónico frente a una posible... O sea, que no cree que sea por la labor que hacen los asambleístas en la... No, para nada. Mire, Priscila, yo soy parte de la institución, yo no cometería el error que comete la señora Centeno, que siendo asambleísta está en una abierta campaña de desprestigio a la institución a la cual ella presta sus servicios como legisladora. Yo creo que en este momento hay que ser al menos yo soy una persona de Estado,
Creo que las instituciones hay que fortalecerlas. No estoy diciendo que en la Asamblea todo esté perfecto, pero justamente por la composición de la Asamblea, por cómo es justamente su trabajo del día a día, es normal, diría yo, que pueda sufrir este desapego con la Ujú. ciudadanía. Pero sin embargo, creo que a pesar de la complejidad, de también la pluralidad, porque Ujú. no todos somos, o sea, entenderá que cada vez que tenemos que aprobar leyes o llegar a resoluciones o puntos de convergencia, tenemos que juntarnos. Nadie logra una mayoría por sí solo. Entonces creo que eso también es un ejercicio importante porque permite que esta asamblea plural, diversa, a pesar de los ataques mediáticos, de los ataques del presidente de la República, de las mismas incomprensiones que son normales que pueda tener la ciudadanía para con nosotros, estamos aprobando leyes que sí son necesarias e importantes para el manejo del Estado. Queremos agradecer a la magíster Paola Cabezas, asambleísta nacional por la Revolución Ciudadana, por analizar en esta mesa las situaciones que se viven ahora mismo al interior de la Asamblea en la relación con el Ejecutivo. Veremos en qué termina todo esto. Gracias, asambleísta Cabezas. Seguimos aquí en Radio City, en Así Amaneció. Ya son las 8:20 de la mañana.